Muy bien. Bueno, muchas gracias, querido hermano. Como he dicho al principio, es un gusto, es un placer para mí compartir con ustedes, ahí los hermanos de Corbalán, ¿no? Así que bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Les voy a invitar ahí a que podamos abrir en Primera de Pedro. Estuve meditando un pasaje ahí que habla, que habla un poco de cómo nosotros tenemos que vivir, ¿no? Mientras todavía estamos en este mundo. Recién el hermano hacía alusión a la situación complicada que vivimos, ¿no? Año tras año, y bueno, si nosotros vemos los tiempos a la luz de la palabra de Dios, sabemos que esto no va a mejorar, ¿no? Esto va a ir cada vez más complicándose, y la gente siempre tiene esa esperanza, falsa esperanza, de que bueno, podemos hacer todos algo para tener un mundo mejor, ¿no? Hay un eslogan por ahí dando vuelta, que cada uno haga algo para tener un mundo mejor. Bueno, ese eslogan es una idea que está en la cabeza de mucha gente, pero a la luz de la palabra de Dios sabemos que eso no va a pasar, ¿no? El mejor lugar es estar con Cristo, ¿no? El mejor lugar es estar dentro de la voluntad del Señor para los creyentes, y por supuesto nos espera nuestra patria celestial, ¿sí? Así que vamos a orar al Señor en primer lugar, y vamos a compartir algunos pensamientos que estuve meditando de uno de los versículos acá de Primera de Pedro. Sí, vamos a orar. Amado Señor, te queremos agradecer en esta noche por darnos este tiempo a tus hijos, Señor, dejando tal vez algunas actividades laborales, algunos tal vez con otras ocupaciones, el estudio. Hemos apartado este tiempo, Señor, para concentrarnos en ti. Señor, te pedimos que en esta noche tu Espíritu Santo nos pueda hablar a nuestros corazones, nos pueda hacer entender qué cosas tenemos que tener en cuenta mientras todavía no estamos, Señor, contigo en tu misma presencia, Señor. Así que te pedimos tu bendición en esta noche, y ayúdanos en la lectura y la meditación de tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, ¿sí? Y vamos a leer, ¿sí? El versículo dice: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Bueno, aquí el apóstol Pedro empieza a hablar sobre las cuestiones prácticas de cómo debemos vivir en medio de esta sociedad complicada, ¿no? Si había un grupo de hermanos que la tenían complicada, ¿sí?, eran también estos hermanos. Seguramente los hermanos que están ahí en Ucrania, muchos de ellos deben estar pasando un tiempo difícil, ¿no? Algunos están refugiados, algunos han buscado la forma de salir de esas ciudades a donde se está invadiendo. Realmente, como decía el hermano, hay cosas que no se pueden entender en estos tiempos, ¿no? Pero bueno, el ser humano es así, el corazón del hombre, dice la Escritura, que es perverso, y que el ser humano potencialmente está en condiciones de hacer cualquier barbaridad. Entonces, a los creyentes no nos sorprende estas cosas, sí nos conmueve, obviamente, ¿no? Nos sentimos mal por lo que vemos, pero
entendemos que el corazón del hombre es perverso y que está en condiciones de hacer cualquier cosa. Bueno, en estos tiempos en los que estaban viviendo los creyentes, a los que el apóstol Pedro le estaba escribiendo, también estaban complicados. Ustedes saben que esta es una carta enviada a los creyentes que no están en un lugar reunidos como nosotros, sino que están dispersos en diferentes puntos de aquellas regiones, de aquellos países. ¿Por qué? Porque habían sido expulsados de sus tierras por causa de Cristo y habían sido perseguidos. Por eso dice en los versículos 1, ¿no? A los expatriados, ¿no? A los que están dispersos, por acá, por allá, por causa de la fe. Entonces, no era tampoco, o sea, un contexto lindo en el que ellos estaban viviendo. Sin embargo, el apóstol Pedro les dice algunas palabras que los van a alentar a ellos y que debían cuidarse de algunas cosas que no necesariamente estaban afuera, que no necesariamente era la persecución, que no necesariamente eran esas personas que los querían a ellos dañar, sino que había también otros peligros. En primer lugar, en el versículo 11, si usted lee, empieza estableciendo o recordando cuál era la verdadera identidad de ellos. Ellos literalmente no estaban en su tierra, ¿sí? Habían sido expulsados, habían sido expatriados. Pero toma esa situación y usa dos términos que nos recuerda, queridos hermanos, y que les recordaba a ellos cuál era su verdadera identidad. Dice acá, amados, os ruego, como a extranjeros y peregrinos. Estas dos palabras, querido hermano, nos recuerdan, nos hacen pensar en nuestra verdadera condición, mejor dicho, nuestra verdadera ciudadanía. Querido hermano, vivimos en este mundo, pero como dijo el Señor Jesús, no somos de este mundo, ¿sí? Estamos en este mundo como extranjeros, ¿no? Como peregrinos, ¿no? Estamos de paso. Y cada uno de nosotros, queridos hermanos, debemos tener eso siempre presente en nuestra mente, ¿no? Cuando uno deja de pensar cuál es su identidad, empieza a acomodarse, ¿no? En este mundo. ¿Cuántos de nosotros tal vez estamos deslizándonos y no estamos teniendo en cuenta nuestra verdadera identidad? No estamos teniendo en cuenta nuestra verdadera posición. Querido hermano, usted no debe amoldarse a este mundo, ¿sí? Usted no debe, ni yo, no debemos vivir bajo los valores de este mundo. El mundo lo está arrastrando, nos está arrastrando y nos quiere encuadrar en su molde, en su forma, ¿sí? Y al apóstol Pedro le está diciendo a los creyentes, queridos hermanos, no somos de este mundo. No debemos pensar como este mundo. No debemos vivir como este mundo. No debemos buscar las cosas que este mundo busca, porque nosotros no somos de este mundo. Ya el Señor nos colocó, dice Efesios, en los lugares celestiales con Cristo. Estamos sentados con Cristo. Posicionalmente y espiritualmente estamos allá. Nos falta que físicamente estemos en aquel lugar y creo por las cosas que estamos viviendo, hermano, no estamos muy lejos de experimentar esa realidad. Querido hermano, en esta noche quiero volverle a recordar su identidad. Usted es un ciudadano del cielo, ¿sí? No busque las cosas de este mundo. En la Escritura, en el Antiguo Testamento, tenemos un ejemplo que nos ilustra de alguna forma también esta situación. ¿Se acuerda cuando Abraham había salido de su tierra y estaba yendo para Canaán y de pronto en un determinado momento Abraham se lleva a su sobrino, ¿sí? Como buen tío, ¿y qué pasó? ¿No? El Señor empezó a bendecir a Abraham, también empezó a bendecir a Lot, y cada uno de ellos empezó a abundar sus riquezas, sus ganados, y bueno, empezaron a pelearse los pastores, ustedes saben esa historia, llegó un momento en que Abraham tomó la decisión de apartarse de su sobrino porque no quería él tener problemas, no era un hombre, la verdad, espectacular,
Él buscaba siempre estar en paz con todos, como dice la Escritura. No quería tener problemas con su sobrino. Así que le dijo a su sobrino, mirá, somos hermanos, no podemos estar peleando así que te doy la opción de que vos elijas hacia dónde querés ir. Si vos vas al norte, yo voy al sur, si vos vas al sur, yo voy al norte, ¿sí? Y bueno, dice que Lot levantó la vista y bueno, vio toda la llanura, ¿no? Ahí todo verde, dice la Escritura, que iba en dirección a Sodoma y a Gomorra, ¿no? Pueblos terribles. Y él decidió primero, él decidió por la vista. Él tenía, queridos hermanos, la mentalidad de este mundo. Este mundo te quiere meter una mentalidad materialista. Lo valioso en esta vida, te dicen ellos, es lo que vos podés tener, lo que vos podés acaparar, tenés que crecer. ¿Sí? Una mentalidad mundana, una mentalidad materialista, y se amoldó a esa situación. Entonces él eligió, y dice cómo él fue creciendo, bueno, Abraham tuvo que ir para el desierto. Y lo interesante en esta historia, en esta alusión que estoy haciendo, hermano, es que cuando Abraham se fue para el desierto, ¿sí? Ahí se le presentó el Señor. Como diciéndole, Abraham, no te preocupes si vas para el desierto. No te preocupes si no ves la llanura, los pastos verdes. No te preocupes, yo estoy contigo. Yo haré de ti una descendencia grande que no vas a poder contar por la cantidad de hijos o descendencia que te voy a dar. Entonces, hermano, lo importante aquí no es que usted tenga una vida asegurada en este mundo. No es que esté con todo su ganado en los campos verdes, en dirección a Sodoma y Gomorra. Aunque usted vaya en sentido contrario y parezca contradictorio y lo que le espera parece un desierto, lo importante aquí, hermano, es que Dios está con usted. Y la Escritura dice que Abraham no buscaba, es decir, él, digamos, se le había prometido una tierra, pero Hebreos nos enseña el sentido espiritual de la búsqueda de Abraham. Él decía, él buscaba una ciudad cuyo fundamento, ¿sí? Cuyo fundamento es Dios mismo. Él buscaba la patria celestial. En su corazón él entendía que no todo terminaba ahí en Canaán, en la tierra prometida. Él sabía que había algo más. Y esa es la ciudad que él buscaba, dice, mientras peregrinaba, era peregrino en su propia tierra. Fíjense, ¿no? Qué interesante esa frase. Era peregrino en su propia tierra. Querido hermano, está dejando que el mundo lo influencie de tal manera que usted está amoldándose a esta vida, está enraizándose en esta vida. No, hay un texto ahí en 1 Timoteo que dice que nosotros, que somos comparados con soldados, que hemos sido llamados para estar a la disposición del Señor para toda buena obra, no debemos enredarnos, dice, en los negocios de esta vida, ¿no? ¿Cuántas cosas, incluso legítimas, nos pueden enredar, hermano? Lo pueden enredar. No le dejan desarrollarse como un creyente. No le dejan potenciar su don. ¿Por qué? Porque usted está enraizado, yo estoy enraizado, estoy enredado en las cosas de esta vida. No estoy ahí listo para el Señor, para toda buena obra. Sí, cuando la iglesia organiza una evangelización, no siempre estoy listo, no siempre estoy preparado. Estoy haciendo otra cosa mientras quizás 2 o 3 están saliendo a evangelizar. Quizás cuando los hermanos convocan para ir a visitar a alguna familia, siempre estoy ocupado. Hermano, discúlpeme, no voy a poder, estoy con otras cosas, ¿no? Enredado. Cuando hay que discipular, hermano, no tengo tiempo, hermano, discúlpeme, más adelante. Cuando me piden que presida una reunión, discúlpenme, hermano, estoy complicado. Cuando me piden que yo comparta la palabra, hermano, discúlpenme, estoy complicado, ¿no? Cuando uno está enredado en esta vida, en este mundo, no tiene tiempo para el Señor. Sí, porque dice claramente la Escritura, no podemos servir a 2 señores. Lamentablemente, o tristemente, vamos a menospreciar a otro, ¿sí? Entonces, tenemos que tener la actitud de Abraham, entender que somos extranjeros y peregrinos, e ir
a la dirección que el Señor quiere, aunque sea un desierto, lo importante es que Dios me acompaña, ¿sí? Eso es lo importante, eso es lo valioso. Pero acá, en el versículo 11, en primer lugar hemos notado nuestra verdadera identidad, ¿sí? Somos ciudadanos del cielo, somos extranjeros y peregrinos, y dice, ustedes como extranjeros y peregrinos deben, dice, abstenerse, ¿sí?, de los deseos carnales. Aquí encontramos, hermano, uno de los tres enemigos que tenemos los creyentes, ¿sí? El primero es la carne, que está acá, el segundo es el mundo, y el tercero es Satanás. Dice que acá la carne, ¿sí?, nuestro yo, porque en la Biblia la palabra carne, ¿sí?, en el idioma en que se escribió la Biblia, como bien saben ustedes, se traduce de la palabra ego, ¿sí? La carne es el yo, el ego, de donde viene nuestra palabra egoísmo, ¿no? O egocentrismo, o ególatra, ¿sí? Así que el mundo quiere que vos ensalces el yo, la carne, ¿no? Siempre yo, ¿sí? Siempre yo. Pero dice que esa vieja naturaleza que está en nosotros, ¿sí?, que no ha sido quitada, tiene deseos, ¿sí? Deseos. Y si usted analiza los deseos que tiene su carne, siempre son los deseos de este mundo, ¿sí? Ya lo dice en Primera de Juan, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen de dónde, dice hermano, no provienen de su papá, que es Dios, no provienen de allá del cielo, hacia dónde vamos y a dónde pertenecemos. No viene de ahí, querido hermano. Dice, proviene del mundo, ¿sí? El mundo es el aparato, no es el sistema que le ha buscado la forma de que usted se sienta cómodo, de atraerlo, de seducirlo y de introducirlo en una especie de comodidad, ¿sí? El mundo quiere amoldarlo a su sistema, ¿sí? Quiere adormecerlo. En aquella época en la que se escribió esta carta, una de las formas en que Satanás luchaba contra los creyentes era la persecución, el daño a la integridad física, ¿no? Eran azotados, escupidos, bueno, imagínense, ¿no?, todo lo que usted ya sabe. El diablo actuaba así y quería infundir temor en los creyentes. Claro, cuando uno era azotado, era, no sé, golpeado, metido en la cárcel, amenazado, muchos se callaban la boca y no hacían más nada, se quedaban en el molde, ¿no? Pero la mayoría de los creyentes en aquel tiempo eran creyentes muy valientes, ¿sí? Y no se dejaban amedrentar por el abuso que había en aquellos tiempos. Pero usted, hermano, tiene que pensar que en estos tiempos no es así, ¿sí? El diablo le ha buscado la vuelta y utiliza este sistema mundo para que usted no sea un creyente con la identidad divina, ¿sí? Sea un creyente mundano. Eso es lo que el diablo quiere, ¿sí? Sea un creyente que no se distingue del resto. Sea uno más del montón. Sea un creyente mundano, o como dice acá, un creyente carnal, ¿sí? Un creyente que vive obedeciendo a sus deseos carnales. Querido hermano, tenga mucho cuidado, porque el peligro no es tanto, dice Pedro acá, no es tanto el azote, la persecución, ¿sí? El peligro está acá adentro, ¿sí? Está dentro de nuestra naturaleza pecaminosa, está dentro de nosotros, que es la carne, que desea, ¿sí?, lo que no corresponde. Acá, cuando habla de deseos carnales, no necesariamente, querido hermano, se refiere a lo sensual. Por supuesto que está implícito lo sensual o lo sexual, pero a veces uno se enfoca en eso, ¿no?, deseos carnales, y dice, eso, tengan cuidado con eso, con mirar y demás, ¿no? Por supuesto que hay que tener cuidado y hay que apartarse de esas cosas.
Pero aquí, hermano, los deseos carnales, muchas veces el deseo carnal son cosas legítimas, ¿sí? Que uno desea, pero que a veces los quiere conseguir de una manera ilegítima, ¿está bien? Quiere conseguirlo fuera de la voluntad del Señor. ¿Sí? Muchas veces nos dejamos llevar por esos deseos carnales que están motivados por el mundo. Querido hermano, tengamos cuidado. Esos deseos carnales que habitan dentro de nosotros, dice acá, a continuación, esos deseos carnales de los que usted y yo nos tenemos que abstener, ¿sí? No ceder, es un término como militar, esto, no ceder, no dar terreno, porque cuando usted da terreno a los deseos, está, como decimos los jóvenes acá, tal vez ahí también estamos en el horno, ¿sí? Bueno, dice ahí, estos deseos carnales, ¿qué dice, hermano? Que batallan contra el alma. La palabra batallar no necesariamente quiere decir, hermano, en una constante lucha, ¿sí? Una constante lucha. La idea también es ahí que el deseo, la carne, está ahí rodeándolo, ¿sí? Haciendo como un cerco alrededor de su alma. Es por eso después Pedro trae la figura del león, ¿no? El león, que es el diablo, también tiene la misma actitud que la carne, ¿eh? Lo está ahí vigilando, vigilando, y cuando usted, dice acá, cuando usted no se abstiene, no se cuida, no se protege, ¿sí? Y ahí está. Entonces, hay algo dentro de usted que es valioso para el Señor, que está en peligro. ¿Qué es? Nuestra alma, ¿sí? Y usted se preguntará, ¿y qué es el alma? ¿Sí? ¿Y por qué batalla el deseo contra el alma? ¿Saben, hermano? El alma es la parte inmaterial que hace a nuestro ser. Y en el alma están tres elementos que nos distinguen del resto de los seres vivos. Por ejemplo, el intelecto, la emoción y la voluntad. Estos elementos no los tiene, por ejemplo, una mascota, ¿sí? Yo tengo acá unos caniches que hace poquito tuvo familia, ¿sí? Así que estamos contentos acá en casa, tenemos 3 caniches, así que si a alguno le interesa, nada, mentira. Pero bueno, son lindos animalitos, algunos son obedientes, no tanto, la cuestión es que ellos no tienen intelecto, emoción y voluntad. Eso es lo que nos distingue de una mascota, ¿sí? De un animalito. Entonces, el alma tiene esos componentes. El alma nuestra, querido hermano, los que hemos confiado en Cristo, ha sido renovada, ha sido transformada. Antes de conocer a Cristo, nuestra mente estaba entenebrecida, dice la Escritura, estaba cegada, estaba insensible, nuestros sentimientos eran de continuo solamente al mal, nuestra voluntad estaba entregada al pecado. No podíamos decir que no, ¿no es cierto? Usted eso lo puede ver todos los días en sus compañeros que no son cristianos, ¿no? Usted va el lunes a trabajar y ¿de qué se habla? ¿De qué hablan los chicos? ¿De qué hablan los jóvenes? ¿De qué hablan las señoritas que no conocen a Cristo? Su mente, su corazón y su voluntad está entregado al pecado. Hablan de todo lo que pensaron, sintieron e hicieron el fin de semana, ¿sí? Pero nuestra mente, hermano, nuestra alma, tiene la mente de Cristo, el sentir de Cristo, la voluntad de Cristo. Y si la carne logra, ¿no? Logra someter a su alma, someter su mente, su corazón y su voluntad, bueno, hermano, estamos liquidados, por así decirlo, ¿no? Dice ahí en el Evangelio según San Juan, el ladrón que es el diablo, ¿sí? Tiene objetivos específicos, ¿no? Lo quiere destruir a usted, me quiere destruir a mí. Entonces, hermano, la mente, el corazón, nuestra voluntad es importante. Entonces la carne batalla contra eso. La carne quiere ganar el terreno en nuestra mente. Y si logra ganar el terreno en nuestra mente, hermano, estamos
digamos ahí, a un paso de caer, de ceder. Entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que guardarnos. Y a veces, hermano, es difícil tener la mente limpia, ¿sí? Nos contaminamos directa o indirectamente. Pero usted ya debe saber que la manera en que usted puede purificar su mente es por medio de la palabra de Dios. Los deseos de la carne van a batallar contra su alma, contra su mente, su corazón y su voluntad. Pero usted tiene el remedio, que es la palabra de Dios. Quiero preguntarle en esta noche, hermano, ¿cómo está cuidando su alma? ¿Cómo está cuidando su mente? ¿Cómo está cuidando su corazón? ¿Lee la palabra de Dios todos los días? Hermano, no puede haber un creyente que no lea la palabra de Dios, por más duro que sea lo que yo le estoy diciendo. No puede haber, hermano, creyente que por lo menos no lea algunos versículos por día. Tiene que leer la palabra de Dios. Este es el elemento que purifica nuestra mente, dice Romanos 12:2. Renueva, la transforma, para que la carne no tenga combustible para controlar su mente, para someter su alma. Querido hermano, quería compartir con usted esto en esta noche. No se olvide cuál es su identidad. No ignore el peligro que produce la carne que está en nosotros. Y está en peligro su propia alma, su mente, su corazón y su voluntad. Y solamente la vamos a proteger con la palabra de Dios. Así que yo le animo que usted cada día pueda leer la Escritura, pueda memorizar la Escritura, y si puede estudiar la Escritura, mucho mejor. Y por supuesto, y practicar todo lo que cada día aprendemos delante del Señor. Bueno, mis queridos hermanos, esto es lo que quería compartir en esta noche. Espero que haya sido de bendición, de estímulo y de desafío. Y bueno, hermano, desde ya muchas gracias por haberme escuchado, y que el Señor nos bendiga. Vamos a orar nuevamente. Amado Señor, queremos agradecerte en esta noche por tu palabra, por estos pensamientos que podemos rescatar de este versículo tan precioso. Como, Señor, el apóstol Pedro animó a estos creyentes que estaban siendo perseguidos a no descuidar, a no perder su identidad, descuidar, Señor, su corazón. Te pedimos esto, que sea de la misma manera nuestra actitud, que podamos proteger nuestra vida con tu palabra. Dejamos todo este tiempo en tus manos y gracias por esta linda oportunidad que me has dado de compartir con ellos. En Cristo Jesús. Amén.